Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a este precioso tutorial donde estamos tejiendo a un ángel precioso. Esta es la parte 2 donde vamos a continuar con su vestido, su cabello y otros detalles. En la parte 1 ya trabajamos su cuerpo, su cabeza y los bracitos como puedes ver aquí en cámara y vamos a tejer ya en esta parte para terminarlo, pero si no has tejido la parte 1 donde ya hicimos todo esto, te invito a realizarlo. Te sale por aquí arriba el video como sugerencia o en la descripción puedes picar el nombre del video y se despliega la caja de información donde te dejé el enlace de la parte 1. Ya puedes ver, mis chicas, que ya he cosido las orejitas, es lo único que he hecho. Ya escondí las hebras de los bracitos también, los dejé listos para coser. Esto lo tenemos igual que la parte 1, pero aquí en la cabeza tejí, ya cosí las orejitas. Te voy a explicar dónde las vas a coser. Vas a coser las orejitas unos 5 o 6 puntos desde donde termina nuestro ojito en dirección hacia atrás. Y en la misma línea o en la misma ronda donde comienza la pepa de nuestro ojito, comenzamos a coser la orejita, abarcando 2 rondas. Lo mismo hice de este lado, la misma distancia y abarcando 2 rondas cosí las orejitas y así se ve. Y así se ve aquí ya rellenadito y con la hebra lista para coser. Vamos a dejar a un lado estas piezas y vamos a arrancar a terminar el vestidito que tenemos aquí pendiente. Para tejer la parte del vestido, mis chicas, con el hilo blanco también vamos a posicionarnos por la espalda o la parte trasera y con los piecitos hacia arriba. Y vamos a enhebrar justo en el primer punto de la ronda, tomando estas hebras delanteras que nos han quedado en la ronda 5 del cuerpo. Vamos ahora a tejer en punto bajo el patrón de un punto. Esto toca con mucha paciencia porque debemos ir tomando esas hebras, un punto y un aumento. Voy a ir escondiendo de una vez la hebra con la que inicié hasta que más pueda y el resto lo corto. Y esto lo voy a repetir, un punto y luego un aumento, y así voy a ir haciendo por toda la ronda hasta terminar. Luego de terminada esa ronda, vamos a trabajar desde la ronda 2 la misma cantidad de puntos, ahorita les digo, y vamos a hacer rondas de punto sobre punto hasta tener el largo deseado. Ya te indico cuántas rondas vamos a tejer. Así se ve nuestra primera ronda, mis chicas, así, de un punto y un aumento, y tenemos 54 puntos. Vamos a tejer los mismos 54 puntos desde la ronda número 2. Vas a tejer, mis chicas, vas a tejer hasta la ronda número 7. En total 6 rondas después de los aumentos para darle el largo, ¿listo? Y lo que vamos a hacer, corté ya la hebra y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en los brazos, en las mangas. Voy a cambiar de aguja a la 2.5 milímetros y voy a introducir el hilo dorado o el material dorado. Voy a dejar la hebra larguita para luego esconder y voy a trabajar lo mismo, mis chicas. Vamos a realizar puntos deslizados por toda la ronda. Vamos a hacer puntos deslizados haciéndole este bordito a nuestro vestido para darle ese acabado. Así se ve ya terminada nuestra falda o nuestro vestido con el bordito dorado, mis chicas. Le hacemos ese toquecito de dorado en todo el bordo y lo dejamos a un lado. Vamos a trabajar la parte del cuello. Eso lo hacemos completamente aparte. Y vas a tejer esta pieza. Vas a realizar en blanco 21 cadenas al aire y desde la segunda cadena vas a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento. Pero esos puntos los vamos a hacer en punto media vareta o punto bajo alto. 3 puntos, un aumento hasta terminar toda la fila de cadenas y tendremos 25 puntos en total, ¿vale? Cuando termines hacemos lo mismo que hemos hecho en todas las demás piezas y es hacer una fila de punto deslizado con el hilo dorado, punto raso o punto deslizado. Vamos a tener esta pieza así por un lado y por este lado así. Así que la vamos a poner por este lado.
lo vamos a pegar o lo vas a coser con pegamento o con la aguja y el hilo así encima de nuestro vestido o en todo el borde donde termina el hilo blanco y comienza el hilo piel del cuerpo. Y vamos ahora a trabajar, mis chicas, el cabello y posteriormente las alas. Vamos a trabajar el cabello. Y para el cabello yo escogí este tono ocre, pero puedes hacerlo en amarillo o en café, el que más prefieras. Vamos a trabajar los mismos puntos o las mismas rondas que trabajamos para la cabeza. Vamos a repetir desde la ronda 1 hasta la ronda número 12, lo mismo que trabajamos en la cabeza. Si quieres puedes devolver el video o esperar, aquí te lo voy a repetir las rondas que hicimos en la cabeza. La única diferencia que vamos a hacer es que vamos a tejer cada 2 rondas tomando por la hebra trasera, ¿vale? Para que la hebra delantera nos quede para trabajar los churcos o su cabello, su melena. Entonces vamos a repetir. La primera ronda es un anillo mágico con 8 puntos y la ronda 2 es aumento en todos los 8 puntos. Tenemos ahí 16 puntos, ¿cierto? En esas dos vamos a hacerlo normal, tomando todo el punto. Ya para la ronda número 3 vamos a tomar la hebra trasera. Vamos a hacer una ronda tomando la hebra trasera y una ronda tomando todo el punto. Una ronda tomando la hebra trasera y una ronda tomando todo el punto. Eso lo vamos a repetir como secuencia de rondas. ¿Listo? Una sí y una no. En la ronda 3, como vamos a hacer tomando la hebra trasera, en la ronda 4 ya trabajamos tomando todo el punto. Te voy a decir el patrón de cada una de las rondas a repetir. En la ronda 3 el patrón a repetir es 2 aumentos y 2 puntos. Hasta el final te van a quedar 24 puntos. En la ronda 4 hacemos 4 puntos y 2 aumentos como patrón y al final te quedan 32 puntos. Recuerda que vamos a estar tejiendo una ronda tomando la hebra trasera y una no. En la ronda 5 hacemos 6 puntos y 2 aumentos, nos quedan 40 puntos. En la ronda 6 nos vamos a trabajar 8 puntos y 2 aumentos y te quedan 48 puntos. En la ronda 7 vamos a hacer 10 puntos y 2 aumentos, repitiendo hasta el final te quedan 56 puntos. La ronda 8 hacemos 12 puntos y 2 aumentos y te quedan 64 puntos y vamos a trabajar rondas de los mismos 64 puntos desde la ronda 9 hasta la ronda 12, ¿vale? Y teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, una ronda tomando la hebra trasera y otra tomando todo el punto. Así se ve nuestra pieza, nuestro cabello con las filas y rondas como te indiqué. Nos ha quedado la hebra trasera, la hebra delantera para trabajar las tiras de cabello más adelante. Cuando ya tengas hasta la ronda número 12, vamos a trabajar ahora filas, ya no en rondas sino en filas. Vamos a dejar la parte de la frente despejada y vamos a trabajar el resto en filas, igualmente siguiendo el mismo patrón o la misma secuencia de filas, que es una fila tomando la hebra trasera y otra fila tomando todo el punto. ¿Listo? Vamos a trabajar 43 puntos, así que voy a empezar aquí tomando, aquí ya me corresponde tomar la hebra trasera, la primera fila. Voy a empezar y trabajaré 43 puntos, mis chicas. Aquí ya puse la marcación hasta donde debo llegar este hilo y debo llegar aquí. Doy la vuelta. Cuando llegue aquí, mis chicas, subo con una cadena y giro el trabajo. Voy a girar y voy a trabajar tomando todo el punto. Y trabajaré los mismos 43 puntos. Ya te indico hasta qué fila vamos a trabajar los mismos 43 puntos. Vas a trabajar desde la fila 1 hasta la fila 10. Trabajaremos 10 filas como te indiqué, trabajando una fila tomando todo el punto y una dejando la hebra delantera. Y se va a ver así. Debes fijarte que las filas te dejen la hebra delantera por el mismo lado donde hemos dejado las de arriba. ¿Listo? Y ahí cortamos la hebra y con la hebra larga podemos coser esta pieza a la cabeza.
¿vale? Vamos ahora a trabajar las tiras de cabello o los churquitos. Vamos a empezar desde acá arriba hasta la parte de abajo. Vamos a comenzar con la primera ronda donde veas que quedó la hebra delantera. Para trabajar los churquitos vamos a tejer 7 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a trabajarlos con punto media vareta o punto bajo alto. Desde la segunda cadena realizamos un punto, luego un aumento y repetimos nuevamente un punto, luego un aumento. Y para terminar nos quedan 2 cadenitas y en esas hacemos 2 puntos, 1 y 2. Cuando terminemos de tejer la tira de cadenas, al llegar a la base nos vamos a saltar el siguiente punto o la hebra que tenemos ahí y en la siguiente hacemos un punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta terminar la ronda. Cuando la termines pasamos a la siguiente, con punto deslizado nos desplazamos hasta la siguiente ronda donde tenemos las hebras delanteras y repetimos el mismo procedimiento por toda esa ronda. Y así vamos haciendo en todas las rondas que tenemos y también aquí en las hebras de la parte donde trabajamos en filas también hacemos lo mismo. Sencillamente cuando terminemos una fila pasamos a la siguiente con punto deslizado. También vamos a hacerlo en el bordo de la parte delantera de la frente, en ese bordito de la última fila. Y ya les muestro cómo nos queda todos estos churquitos terminados. Así se va a ver, mis chicas, toda la melena ya tejida. Sé que es un increíble trabajo de bastante labor, bastante tiempo, pero así de hermoso nos va a quedar. ¿Qué vamos a hacer, mis chicas, antes de coser o de pegar? Bueno, después de coser y de pegar en la cabeza, porque así se nos va a despeinar. Terminamos y está muy despeinado. Así que vamos a pegarlo o a coserlo como tú prefieras a la cabeza. Cuando lo vayas a hacer y cuando ya lo tengas bien pegado y sujeto, vamos a peinar cada churquito, cada melena. Vamos a enroscarla, que nos queden bien los tubitos de nuestros churcos, bien metiditos, que no nos queden esos churcos todos parados, todos despeinados como si fuera electricidad, como si tuviera electricidad. Así que bien metiditos los vamos a acomodar todos ellos, así como lo estoy haciendo yo, para que se nos vean unos tubitos muy pequeñitos, bien lindos, así uno a uno. Pero ya cuando lo tengamos, pues en la cabeza para que ya nos queden así de preciosos. Para tejer las alas, mis chicas, vamos a realizar dentro del anillo mágico 8 puntos. Vamos a tejer toda la ala con el punto media vareta o punto bajo alto. 1, 2, 3 y así hasta tener 8 puntos dentro del anillo. 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo y vamos a trabajar la ronda 2. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 8 puntos. Recuerda que estamos trabajando en punto media vareta, ¿vale? Vamos a trabajar 8 aumentos. Luego en la siguiente ronda vamos a trabajar un punto, un aumento como patrón y en la siguiente haremos 2 puntos y un aumento como patrón para terminar con 32 puntos en esa última ronda. Cuando ya hayas terminado se va a ver así este círculo, mis chicas. En la ronda 1 hicimos 8 puntos, en la ronda 2 hicimos aumento en todos los puntos, tendríamos 16 puntos. En la ronda 3 hicimos un punto, un aumento o aumento y un punto como patrón, nos quedaron 24 puntos. Y en la última ronda donde hicimos aumento y 2 puntos como patrón nos quedaron 32 puntos. Vamos ahora a terminar la ala. ¿Cómo la terminamos? Vamos a doblar completamente nuestro círculo que nos quede
el tejido o la aguja en todo el extremo. Y vamos a empezar a trabajar. En el siguiente punto vamos a realizar traspasando de un punto al otro, uniendo ambas piezas o ambos laterales. Y vamos a trabajar también en media vareta 5 puntos en el mismo lugar. 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a saltarme un punto y en el siguiente, también saltándome por detrás, y en el siguiente hago un punto deslizado. Luego realizo una cadenita al aire y vuelvo y repito. Me salto un punto y en el siguiente voy a comenzar nuevamente los 5 media vareta. 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto un punto y en el siguiente, uniendo con el de atrás, realizo el punto deslizado y una cadenita al aire. Esto lo voy a repetir hasta llegar acá. Me van a salir 4 puntas. Mira qué linda me quedó la otra, como una nubecita. Se van a colocar de esta forma, con la parte recta hacia arriba y las onditas hacia abajo. En la espalda de nuestro angelito, en cada lateral. Vas a realizar la otra exactamente igual y le dejas la hebrita para poder coser por detrás de nuestro angelito. Vamos a tejer ahora el arito, mis chicas. El arito que tiene en el cabello lo voy a tejer de un verde oliva, pero ustedes lo pueden tejer de amarillo, tipo coronita, de dorado, con el dorado que trabajamos el vestido, como a ustedes les guste y les parezca mejor. He tejido con la aguja 2.5 milímetros para que me quede muy apretadito y tejí 85 cadenas al aire. Listo, voy a unir con un punto deslizado a la primera cadena. Y vamos a trabajar una secuencia, un patrón aquí también. Voy a ir escondiendo de una vez la hebra con la que inicié las cadenas. Voy a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Esto lo vamos a hacer por toda la tira de cadenas. 7 puntos bajos, luego tejo 3 cadenas al aire y luego me devuelvo en la cabecita del punto bajo, realizo un punto deslizado. Y voy a volver a repetir 7 puntos bajos, continúo aquí en la tira de cadenas. Y hasta que tengamos los 7 volvemos a repetir 3 cadenitas y un punto deslizado en la cabeza del último punto bajo que realizamos. Así nos queda la coronita o el arito para la cabeza y sencillamente con la hebra le hacemos unas puntaditas encima del cabello, la ubicamos así. Hacia abajo las puntitas, ¿listo? O bueno, también hacia arriba si lo quieres colocar hacia arriba. Vamos a coserlo, también les voy a mostrar el corazón. Este es el corazoncito, mis chicas, que vamos a tejer y que vamos a colocar en sus manitas, ¿vale? Este corazoncito, como les decía al inicio de este tutorial del ángel, es un tutorial que ya encuentran en el canal y que en la descripción del video les he dejado el link, el enlace del tutorial. En esa oportunidad, hace mucho tiempo, lo grabé y lo tejí para colocárselo en las manos a un osito precioso pequeñito que sirve para ramos, para arreglos florales, para detalles. Entonces ahí tejí este corazoncito. Te dejo el enlace en la descripción, pícale si puedes ahí picar y te direcciona o te lleva al tutorial del corazoncito, ¿vale? Vamos a colocarlo en las manos de nuestro ángel y ya les muestro cómo nos queda todo con todos los detalles preciosos terminado. Bueno, mis chicas, así hemos terminado ya nuestro angelito. Mira qué preciosidad de angelito nos ha quedado.
Yo sé que el tuyo ha quedado espectacular también. Y mira que le he bordado un poquito los ojitos. He colocado un hilo blanco alrededor de nuestro ojo, nuestra pepita negra, y una línea café clara encima y una liniecita de ceja, dos ronditas más arriba del ojo. Y así ha quedado nuestro bordado. También le he aplicado un poquito de maquillaje, rubor, que tenga un poquito de color sus mejillas. Así ha quedado colocada nuestra coronita, el corazoncito, así quedó. Y se ve precioso nuestro ángel. Por detrás quedaron así las alitas, mira, así las alitas quedaron súper bien ubicadas. Espero que te haya gustado el tutorial, que le des me gusta, que compartas, que comentes cómo te pareció tejer conmigo este angelito precioso. Envíame tu foto o etiquétame en Instagram, en Facebook y también si lo subes a TikTok. Todas las redes sociales las encuentras aquí abajo en la descripción del video. Están allí todas para que me puedas seguir y apoyarme también. Nos vemos en el siguiente tutorial, mis chicas. Espero que disfruten este precioso angelito.